Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicaremos con el Dr. Manuel Perló Cohen, académico del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, acerca del porvenir hídrico de la Ciudad de México. En nuestro reportaje a propósito del 25N, hablaremos de la violencia digital contra las niñas y mujeres. Debate sobre la nueva Ley General de Aguas en el comentario de esta semana. En el ámbito internacional, Haití, los misteriosos caminos de la esperanza. Disfrute de nuestra selección musical para esta emisión. Le saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción, le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Manuel Perló Cohen. La Ciudad de México está localizada sobre una cuenca donde fluyen ríos provenientes de las montañas y las aguas pluviales que en ellas se precipitan y también se acumulan en su interior sin desembocadura en el mar. Este año fue particularmente claro que tenemos una crisis en temporada de lluvias. En pocas horas, una tromba provocó la caída de 10 millones de metros cúbicos de agua que generó desastre e inundaciones. ¿Cuál puede ser el futuro hídrico viable para la Ciudad de México? ¿Qué proyectos regenerativos se plantean a fin de restaurar ríos en la ciudad? ¿Es viable la idea de recuperar el río Viaducto Piedad? De ello conversamos esta tarde en Datos y Hechos con el doctor Manuel Perló Cohen. Él es académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Víctor, muy buenas tardes. Es un gusto estar en Radio Educación con tu auditorio. Recientemente se inauguró una exposición e instalación artística Cuerpo de Agua, en la cual usted asesoró muy bien todo este proyecto. Se proyectaba también en esta idea una visión amigable con los sistemas hídricos de la Ciudad de México. Doctor, ¿es posible tener una convivencia armónica con los cuerpos de agua y todo lo que tiene que ver con el agua en la Ciudad de México? Bueno, sí es posible. Hemos visto no solamente en otros países, otras ciudades, sino también en nuestro propio país, en nuestra gran metrópoli, experiencias donde hay una convivencia, si no perfecta, porque es difícil tener una convivencia perfecta con el agua, que es un elemento muy cambiante, a veces difícil de predecir y sobre el que hemos intervenido de manera muy agresiva. No podemos tener una convivencia perfecta, pero al menos no tener estos desencuentros, esta relación tan conflictiva como la que hemos tenido nosotros a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, hay que buscar la manera en la que podamos desarrollar esta relación armónica y un punto de partida, una base, es conocer los ciclos del agua, conocer cómo se comporta esta y no interponernos en su camino, no ponernos, digamos, en oposición a ella, no pelearnos con el agua como señaló ya hace más de 200 años el sabio que visitó la Nueva España, Alexander von Humboldt.
Claro, desde luego que no es fácil para una metrópolis como la Ciudad de México y además que ha priorizado mucho el uso del automóvil, han cerrado ríos para priorizar hacer avenidas. Se puede recuperar, por ejemplo, el río Viaducto Piedad, que es un proyecto pues de larga data que es difícil de creer que se pueda consolidar. Nuevamente, hay que decir que sí es posible porque las experiencias internacionales nos demuestran que hay desentubamiento de ríos y muy exitosos, por cierto. Tenemos el caso del río Chengyecheon en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, donde ha habido un desentubamiento e incluso se tiró un segundo piso que estaba sobre este río entubado, ¿verdad? Entonces, tenemos experiencias muy positivas al respecto, pero son proyectos muy costosos, proyectos muy complejos, proyectos que requieren una permanencia, mantener un ritmo muy intenso en su construcción, porque de otra manera, pues son un fracaso. Y lo que debemos de preguntarnos es si es preferible desentubar un río a un costo muy elevado o más bien tratar de mantener vivos y de mantener sanos los ríos que ya existen y que fluyen y que nacen todavía en las alturas de esta cuenca de México. Nacen cristalinos a través de manantiales, a través de escurrimientos y que se están perdiendo todos los días, todos los meses, todos los años, porque hay ocupaciones ilegales, apropiación ilegal del agua y se están contaminando muchos de estos ríos. Entonces, creo que es muy importante tener una visión de conjunto en donde actuemos sobre los ríos que todavía hoy están sanos, vivos y que proporcionan agua incluso a la Ciudad de México. Mencionaría un caso que conozco bien, que es la cuenca del río Magdalena, pero hay otros ríos como el río de los Remedios, que nace todavía, digamos, en la Sierra de las Cruces, muy bien, y en la medida en que entra a la mancha urbana, entonces empieza a contaminarse, empieza a llenarse de basura, de asentamientos irregulares, incluso de robos de agua que se cometen contra estos ríos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que establecer prioridades y señalar que sí podemos tener un proyecto de desentubamiento del río de la Piedad. Sería maravilloso, sería un proyecto extraordinario, pero al mismo tiempo y quizá prioritariamente dedicarnos a cuidar los ríos y los espacios naturales donde nacen esos ríos que todavía tenemos disponibles. Doctor Manuel Perlo, el Plan Integral de Recuperación de Ríos y Barrancas que abarca del periodo 2025 a 2030 plantea sanear y restaurar 26 barrancas que va desde la limpieza, la revegetación, el saneamiento de aguas. ¿Es suficiente con ello? ¿La autoridad está siendo responsable en el manejo del futuro que tiene hídricamente la capital del país? Yo creo que se han hecho los diagnósticos adecuados, se han señalado los problemas y se han apuntado algunas soluciones verdaderamente positivas. Pero yo diría ya en un punto de vista más crítico que hacen falta recursos, hacen falta compromisos muy puntuales de qué es lo que se va a lograr y hace falta hacer una acción sistemática, no solamente para los próximos 5 años, sino para los próximos 15, 20 años, porque los programas de recuperación de ríos, de lagos, de manantiales no se llevan a cabo de un momento a otro, ni siquiera en un periodo sexenal, sino requieren un trabajo permanente durante décadas para llevarlos a cabo y solamente con esta visión de mediano y largo plazo pueden tener éxito. De otra manera, es muy fácil que llegue un gobierno y siga un curso distinto al actual y diga, bueno, esto ya no es una prioridad y lo vamos a dejar. Entonces, yo diría, sí, se han señalado, se han acertado en los diagnósticos,
Pero ahora lo que debemos de hacer y nuestro papel como sociedad, como medios de comunicación, sector académico, sector social, es presionar para que estos proyectos tengan recursos, tengan objetivos muy específicos y tengan continuidad. Hablaba al principio de que sí es viable la recuperación y reactivación del viaducto del Río de la Piedad, que se requieren recursos para desentubar el río y pues generar la restauración del cuerpo de agua. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto sería involucrado en este proyecto? Bueno, se han hecho algunas estimaciones iniciales de que sería un proyecto que costaría entre 5,000 y 6,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad importante, de unos 70,000, 80,000 millones de pesos. Es una cantidad fuerte. Pero el tema no es solamente conseguir el recurso, sino un elemento fundamental que ha probado ser clave en la recuperación y en el desentuamiento de ríos en otros lugares, que es la disponibilidad del agua. Si no tenemos agua para mantener una corriente circulando por un río recuperado, por un río desentubado, entonces esto no tiene ningún futuro. Y para lograr esa disponibilidad de agua, tenemos que utilizar el agua tratada que nos permita producir una cantidad suficiente de líquido para hacer la circulación de agua en un río restaurado. No tenemos, digamos, suficiente agua en la Ciudad de México como para abastecer a través de pozos o del agua que viene del Cutzamala o del Lerma. No tendríamos suficiente agua como para alimentar un río de estas dimensiones, de esta longitud, y que requeriría millones y millones de metros cúbicos todos los días para poder operar. Claro, podemos pensar en el agua de lluvia, pero el agua de lluvia pues solamente nos funciona durante algunos meses en el año, la mitad del año, pero necesitamos garantizar para cualquier recuperación de río que éste lleve agua todo el año, ¿verdad? Porque si no, entonces pues, va a ser un río seco y eso pues no sería un caso muy exitoso, sino hay que garantizar que se va a poder tener agua todo el año. Entonces, tenemos que resolver el problema del agua en la Ciudad de México. En buena medida, si queremos tener un desentubamiento del río exitoso, tenemos que garantizar que haya suficiente agua que venga de los ríos que alimentan a ese viaducto Piedad, a ese río Piedad, que son el río Tacubaya y el río Becerra, que tengan agua limpia suficiente para abastecer a ese río. Entonces, se trata de un reto muy complejo que sí es posible realizar, pero nosotros como sociedad debemos de elegir si vamos a optar por esa opción o vamos también a proteger los ríos que todavía tenemos vivos en el Valle de México. Doctor Manuel Perlo, hay otro asunto, el de las inundaciones que afectan incluso mucho a la población civil y sobre todo en zonas marginadas donde se han construido en barrancas y en avenidas muy contaminadas porque no hay una pues eficiente manera de desahogar la intensidad de estas lluvias. La cantidad de lluvia que cae en temporada pues de lluvias es intensa. ¿Qué alternativas ver hacia esa perspectiva de solución? Bueno, se ha optado durante siglos por crear grandes sistemas de desalojo de agua que en los últimos años en la Ciudad de México son sobre todo subterráneos. ¿Por qué subterráneos? Bueno, porque la ciudad sufre un proceso de hundimientos diferenciales. El suelo se hunde, para decirlo muy coloquialmente, y eso provoca el dislocamiento de las redes de drenaje y además de distribución de agua y la infraestructura como el metro y, en fin, afecta a toda la ciudad, ¿no? Entonces, para evitar eso, los grandes sistemas de drenaje se llevaron a grandes profundidades en donde los movimientos del subsuelo están mucho más moderados y con eso se ha resuelto, digamos, el problema de las grandes inundaciones. Hoy día no hay un peligro de que la ciudad quede inundada
no sé, la mitad de la ciudad o la tercera parte. Eso sucedió en el pasado. Hoy día tenemos manera de enfrentar la situación. Lo que no hemos logrado es evitar que las zonas más vulnerables y más propensas a las inundaciones las sigan sufriendo, porque son zonas, digamos, que están en los antiguos lechos de los lagos que tenía el Valle de México, están sobre barrancas, sobre las márgenes de los ríos, o simplemente están en zonas que se están hundiendo con una fuerza muy impresionante, y aunque tengan la infraestructura, pero esta infraestructura en poco tiempo se ve destruida, y entonces el agua permanece porque no llega a circular por estos grandes sistemas de drenaje. Entonces, tenemos que buscar, además de la solución de los grandes sistemas de drenaje, desarrollar sistemas de mitigación de inundaciones que pueden desarrollarse en áreas muy específicas y que no van a eliminar las tendencias a la inundación, pero las van a minorar considerablemente. Por ejemplo, utilizar los miles de kilómetros que tenemos de camellones como sistemas de infiltración y retención de agua, evitando que éstas se vayan a las vialidades, a la infraestructura como el metro o a los hogares, ¿verdad? Tenemos también una cantidad de parques importantes y de canchas deportivas que pueden actuar en coyunturas de grandes lluvias, pueden actuar como sistemas de almacenamiento, acopio de agua, que luego se va infiltrando poco a poco al subsuelo. Entonces, hay medidas que llamamos no estructurales, como las que acabo de señalar, que deberían de desarrollarse en todos los lugares que ya tenemos plenamente identificados que son propensos a las inundaciones. Hay unos 300, 400 puntos en toda la zona metropolitana que sabemos que son los que todos los años se están inundando, y sobre esos deberíamos de actuar localmente. Entonces yo pienso que esa es otra alternativa a la que deberíamos de acudir, además de retener la mayor cantidad posible de agua en las zonas de grandes lluvias, las zonas donde hay ríos, y desarrollar presas de gaviones, lugares de almacenamiento, y limpiar nuestros vasos reguladores, nuestras presas, de manera que puedan recibir una cantidad de agua mayor y no se vayan directamente al sistema de drenaje. Doctor Manuel Perló, finalmente le preguntaría, como ciudadanos tenemos también cierta responsabilidad para evitar que se produzcan inundaciones y además un manejo mejor del agua. ¿Qué consejo podría dar finalmente por ello? Yo pienso que este es un problema, el de las inundaciones y el de la falta de agua y el de la sobreexplotación de nuestros recursos hídricos, en el que todos tenemos una participación, pero necesitamos un liderazgo, necesitamos una guía, necesitamos que el gobierno nos indique realmente hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos. Ahora, localmente, las colonias, los conjuntos habitacionales, las escuelas y absolutamente todos los sitios pueden hacer un aporte importante manteniendo limpia, digamos, la red de drenaje, evitando tirar la basura, eh, eh, y además exigiéndole a la autoridad que cumpla con los programas de mantenimiento de desasolve, convertir el programa de rescate del agua en una prioridad para los propios habitantes de la ciudad, impulsarlo a través de las políticas públicas, del presupuesto participativo. Por ejemplo, podríamos proponer que un parque en la cercanía de donde nosotros vivimos tenga un sistema de acopio de agua en los momentos de grandes tormentas, y que eso sirva, digamos, para mitigar las inundaciones. Entonces, como ciudadanos, lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestra cultura hídrica y exigirle al gobierno e indicarle que estamos dispuestos a participar, y con eso ayudaríamos mucho en evitar los problemas más graves que tenemos, y
en relación a lo que tú me planteabas, la relación más armónica, a desarrollar una relación más amistosa, más cercana y de mayor respeto al agua. Pues sin duda es un gran reto que tenemos todos como sociedad. Doctor Manuel Perló, muchísimas gracias. ¿Dónde lo encontramos en redes sociales o la gente que quiera contactarle? Pues básicamente pueden dirigirse a mi correo electrónico que es perlo, PERLO, @unam.mx, y bueno, aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es donde yo trabajo, pues ahí me encuentran para cualquier consulta, para cualquier plática y también para cualquier iniciativa que los radioescuchas quieran tener en materia de agua, porque creo que la solución empieza muy cerca de la casa y empieza tomando acciones y medidas muy específicas que ayuden, que aporten algo a la solución del problema. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, doctor Manuel Perló. Un abrazo. Gracias, Víctor. Un saludo a los radioescuchas de Radio Educación. Nuestro líquido preciado ha perdido su valor, no tiene el mismo color que tenía en el pasado. Hoy se ve de lado a lado muchas aguas estancadas y no son purificadas, se encuentran en nuestro ambiente y han descuidado la gente lagos, ríos y quebradas. Actualmente es cosa extraña disfrutar del agua pura que brota arriba en la altura en nuestra espesa montaña. Nuestro líquido se daña con cosas almacenadas, muchas de ellas arrojadas al agua sin comprender, y estas echan a perder lagos, ríos y quebradas. Hay bastantes factorías que arrojan sobre de ellas latas vacías y botellas, desperdicios, porquerías. Petróleo y cajas vacías y otras cosas descartadas. Hay represas descuidadas y siguiendo ese viterno, si no protege el gobierno, lagos, ríos y quebradas. Para colmo de los males, eso es un problema serio. Sirven como cementerios cuando mueren animales. Hay diferentes modales de hacerlas contaminadas. Muchas playas son usadas y le dejan la basura, perdiéndose el agua pura, lagos, ríos y quebradas. Agradecemos al doctor Manuel Perló Cohen por su amplia explicación y su visión acerca de las diversas formas de recuperación de los recursos hídricos para esta gran ciudad de México. En la música acabamos de escuchar De Lagos, Ríos y Quebradas de Ismael Vélez, conocido como el Trovador de Borinquén, interpretada por Francisco Choro Rosario, trovador puertorriqueño que mezcla géneros tradicionales con mensajes sociales. Por su aporte a la música jíbara y por sus composiciones de contenido social y ambientalista, muchas de sus letras denuncian la contaminación y llaman a preservar la flora, fauna y cuerpos del agua. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan?
Conexión informativa con Elizabeth Montes. "25N. Hablemos de violencia digital". El aumento de las agresiones digitales es un fenómeno que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el mundo, sin que exista suficiente regulación o una respuesta institucional para frenarla. Por ello, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y durante los 16 días de activismo que terminan el 10 de diciembre, se tiene el propósito de poner en el foco el ámbito digital donde los ataques crecen de manera exponencial. Brenda Cabral, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, explicó en el conversatorio Violencia Digital contra Mujeres y Niñas en qué consiste este fenómeno. Es una forma de violencia que ahorita está dejando huellas reales en la vida cotidiana. Entonces, creo que se debe de reconocer la gravedad de esta situación, porque el espacio digital debe ser un lugar de respeto y no de agresión. El abuso digital es una violencia que es facilitada propiamente por las tecnologías y en este caso las redes sociales. Y en donde, ¿qué pasa? Pues primeramente se busca controlar, acosar o dañar a mujeres y niñas en entornos digitales y se manifiesta en muchísimas formas, como puede ser el ciberacoso, la difusión de imágenes a veces íntimas sin consentimiento, el doxing, que es, por ejemplo, exposición malintencionada de datos personales, o también, por ejemplo, el grooming, que es el engaño digital pederasta, ¿no? Que sucede cuando una persona, pues adulta, usa internet para intentar hacerse pasar por un niño o una niña, se va ganando la confianza y de ahí, bueno, pues ya a veces contacta a los niños, a las jóvenes, y bueno, ahí es donde empieza el delito. En México, 10.6 millones de mujeres, que representan el 22% de las que usan Internet, han sido víctimas de violencia digital, de acuerdo con datos del INEGI publicados en 2024. La violencia digital afecta de manera desproporcionada a las mujeres con alta visibilidad como las jóvenes y quienes participan en la vida pública. Brenda Cabral, investigadora de la UNAM, detalla los impactos del abuso digital contra las mujeres. Y sobre todo las consecuencias principales de cada uno de estos tipos de abuso digital, y en donde, por ejemplo, ya se hablaba del ciberacoso, porque el recibir ya un mensaje ofensivo, una amenaza ya constante en las redes sociales o en un chat, empieza a provocar en las niñas o en las mujeres, pues una ansiedad, un miedo, se empiezan a aislar socialmente y a veces hasta permanecen recluidas en su hogar. En el caso del doxing, por ejemplo, esto de publicar alguna dirección, algún teléfono, a veces hasta alguna foto privada de una niña o de una mujer, puede provocar un riesgo físico, un acoso presencial, porque ya saben la dirección y pueden acudir, o a veces hasta una pérdida de la privacidad, de la intimidad de esta persona. La difusión, por ejemplo, de imágenes íntimas sin ningún consentimiento, pues también es una humillación, un daño a la reputación. En nuestro país se han dado pasos para frenar la violencia digital, como lo es la Ley Olimpia, pero esta solo atiende a la circulación de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento de las mujeres. En ese sentido, especialistas llaman a reconocer más de 30 tipos de violencia digital y además impulsar campañas educativas contra el odio hacia las mujeres que germina en redes sociales como Facebook y X principalmente. Al respecto comenta Rocío Palomares, investigadora de la Universidad de Málaga. Y la educación es lo que va a venir a apaciguar este mundo de locos que nos ha tocado vivir con las nuevas tecnologías,
porque también quiero incidir que las nuevas tecnologías se nos vendieron como la panacea de resolución de muchas cosas, y sin embargo lo que ha venido a ser un exponente como una lupa donde todo lo que no se veía se ve y ya se transforma con la inteligencia artificial, con el deepfake, es decir, que la propia tecnología hace y lleva a que se cometan otra serie de delitos de odio, discurso de odio o violencias de género que antes no existían. Entonces, yo soy positiva y hay soluciones. El aumento de la violencia digital se dio al inicio de la pandemia de COVID-19 y esta no se ha detenido. Por el contrario, las mujeres cada vez están más expuestas a esa violencia porque las características propias del Internet facilitan su ejercicio. Para Patricia Piñones, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es urgente trabajar en el uso responsable de las tecnologías porque la violencia digital es real, no es un hecho aislado y deja huellas severas en las víctimas. Tenemos un trabajo súper importante y urgente que realizar del uso responsable de las tecnologías, porque sí hay que incorporar herramientas digitales, porque sí hay que tener acceso a plataformas en línea para la enseñanza, pero también enfatizar que hay que saber usarlas, que hay que utilizarlas de manera responsable y de manera ética. Esto es importante. Hay políticas institucionales en nuestra universidad. Cada dependencia tenemos códigos de conducta y estos códigos de conducta también tienen que involucrar a los estudiantes, a las estudiantes, de qué manera en las escuelas se establece qué tipo de políticas muy claras sobre el uso de la tecnología y los comportamientos en línea y cuáles son conductas abusivas, como políticas institucionales, como lineamientos que tienen que ver con campañas de sensibilización, estos 16 días de activismo, y tenemos muchísimos elementos y hoy ya y cada vez más actividades, charlas sobre ciberacoso y seguridad en línea. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Aunque amarraron sus alas, no pudieron detener su vuelo hacia el infinito. Abran sus alas y cubran su pueblo de libertad. En el medio del Cibao, tierra de cacao y yuca, vivieron las mariposas, 3 heroínas de la tierra mía. Cuentan las gentes del pueblo que aún sabiendo el riesgo corrido, lucharon contra la injusticia y con sus vidas salvaron la patria. Al son de canciones de cuna, las mariposas de la tierra mía. De día esposas, madres e hijas, de noche guerreras, indomitas bravas, con sus alitas tan delicadas, 3 mariposas alzando en la muerte
nunca jamás tuvo la caña azúcar. El cielo entero se manchó de sangre y llovió sangre en toda la isla. El cielo entero se manchó de sangre, la sangre santa de mis mariposas. Llora, llora, corazón. Grave situación la violencia digital. Se habla de 30 tipos en contra de las mujeres y las niñas en donde se daña, se acosa, se difunden imágenes que dañan la reputación y se han vuelto algo que sucede en la vida cotidiana. Por ello debe educarse desde niños y niñas y a las personas en general en el uso responsable y ético de las tecnologías. De Angie del Riego acabamos de escuchar la canción Mi danza con las mariposas. Llora corazón, una obra multidisciplinaria de la cantautora y artista dominicana Angie del Riego, dedicada a las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas. Es tanto una canción como un proyecto artístico que combina pintura y performance para rendir homenaje a estas tres mujeres que se convirtieron en símbolo de resistencia contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. La obra conmemora la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960, y busca mantener vivo su legado de valentía y lucha por la libertad. No es solo una canción, sino parte de una serie artística llamada Danza de las Mariposas, que incluye pinturas y presentaciones musicales. Angie del Riego, al dedicarles esta obra, conecta la tradición de la canción latinoamericana con la memoria histórica y la acción política contemporánea. La obra invita a reflexionar sobre cómo el arte puede ser un vehículo de educación, conciencia y transformación social. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Debate sobre la nueva Ley General de Aguas. La discusión sobre la reforma en materia de agua sigue generando dimes y diretes, y en el fondo se observa la resistencia de quienes han manejado las concesiones del vital recurso con un uso privilegiado. La presidenta Claudia Sheinbaum denunció esta semana que las concesiones entregadas por la Conagua durante el sexenio del presidente panista Felipe Calderón se benefician de que la ley señala que el agua destinada al riego en la producción de alimentos no pagan por la concesión. En principio tiene lógica este beneficio a quienes generan alimentos para el país. El problema detectado es que dichas concesiones no se usan en la totalidad para el riego de cultivos y los excedentes de los que tienen una concesión legal de agua los convierten en negocio particular, en acaparadores y revendedores de agua. La presidenta Claudia Sheinbaum denunció que 300 millones de pesos al año obtienen de ganancias estos señores por vender algo que no les costó y que es de propiedad de la nación. Ante esta realidad, la autoridad federal está actuando como se espera que actúe para eliminar esta injusticia y por eso busca poner al día el entramado legal sobre el aprovechamiento del agua en beneficio de todos y no de unos cuantos aprovechados. El actual titular de la Conagua, Efraín Morales, ha señalado estos días que quienes se oponen a esta reforma en materia de agua y generan campañas de desinformación y están preocupados porque avance la reforma, solo están defendiendo sus intereses y son quienes por muchos años
al amparo del poder político y económico, han acaparado grandes cantidades de agua y han impedido que quienes la necesitan, sobre todo pequeños y medianos productores en comunidades rurales y comunidades indígenas, puedan acceder al agua que le pertenece al pueblo de México. El funcionario federal dijo que está abierta en comisiones legislativas la discusión para que quienes quieran aportar soluciones y terminar con este abuso puedan ofrecer salidas a la puesta al día en el ordenamiento en materia de agua. Ha especificado también que con esta reforma el Estado será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua y aclaró que se mantienen los derechos del agua para heredar y vender propiedades, pero bajo una norma específica y como parte de la estrategia para combatir el robo de agua, también se fortalece el procedimiento para la imposición de sanciones y evitar el acaparamiento. La discusión sobre la necesaria reforma en materia de agua actualiza la Ley General de Aguas, que establece las bases para la reglamentación del artículo 4 de la Constitución y garantizar el derecho humano al agua. Un segundo aspecto de la discusión tiene que ver con poner al día el ordenamiento de la Ley de Aguas Nacionales, que es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución. En esta segunda legislación se sientan las bases para que el Estado mexicano recupere la rectoría sobre el manejo de las aguas nacionales en favor del pueblo de México. La propuesta de reforma del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce a los sistemas comunitarios de agua que operan en distintas zonas del país. El principal cambio es que el agua deja de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano, como un bien estratégico para el desarrollo. En materia de concesiones, con esta nueva ley, el Estado mexicano, el Gobierno de México, es el único facultado para llevar a cabo el otorgamiento de concesiones. Ya no será posible transmitir títulos de concesión entre particulares, como lo permitía la ley de 1992, porque esto ha generado fuertes afectaciones y una gran desigualdad en cuanto a la distribución del agua. Los cambios que terminan con privilegios siempre tendrán resistencias, evidentemente, pero hay abusos como el que se tiene ahora en el manejo del agua, que ya el país no puede tolerar. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Se ha perdido
En efecto, el abuso, los privilegios y el usufructo con respecto al agua ya no se pueden tolerar. Estaremos pendientes de la discusión sobre la nueva Ley General de Aguas, porque el agua es un derecho humano. En la música escuchamos a Los Cojolites interpretar El Colibrí, de Noé González y Ricardo Perry. Son jarocho contemporáneo que combina la tradición veracruzana con un mensaje poético sobre la memoria, el amor y la naturaleza. El colibrí aparece como símbolo de consuelo y esperanza. Representa la resiliencia y la memoria afectiva. En la tradición mesoamericana, el colibrí está asociado con el dios Huitzilopochtli y con la idea de la vida que persiste. El grupo de Los Cojolites fue fundado en 1995 en Jaltipan, Veracruz. Son uno de los colectivos más importantes de la revitalización del son jarocho, con nominaciones al Grammy y colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade y Eugenia León. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Haití, los misteriosos caminos de la esperanza. Podemos hacerlos llorar de alegría. Démosles eso, como mínimo. Con esas palabras del delantero de 31 años, Dux Nasson, la selección haitiana de fútbol saltó a la cancha el pasado 18 de noviembre, en lo que era una fecha muy especial para los haitianos por diversos motivos. La selección, con una victoria ante Nicaragua, podía volver al Mundial tras 51 años de ausencia y en aquel día, pero de 1803, se libró la batalla de Berthier, la cual marcó el fin del dominio francés en el país. Las palabras del delantero haitiano no difieren mucho de las de otros futbolistas que entienden el enorme peso político que es representar a su país en el deporte más popular del mundo. Pero, en el caso de Haití, el valor de esas palabras es inmenso ante la situación apocalíptica que vive el país desde 2021, cuando Jovenel Moïse, el presidente de aquel momento, lo asesinaron en un operativo llevado a cabo por fuerzas mercenarias y cuyo móvil y culpables no han sido esclarecidos hasta la fecha. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Es una frase que los aficionados al fútbol repetimos como un mantra para darle un lugar especial dentro de la estructura social. En Haití, tras la histórica victoria por 2-0 en contra de Nicaragua, esto se hizo palpable pues, tras años de toques de queda, las pandillas que controlan al país se vieron obligadas a hacer una tregua tácita ante el júbilo desbordado que envolvió a una población acostumbrada a una realidad marcada por una avalancha de malas noticias. Estos problemas vienen de antaño y se comienzan a tejer desde su independencia. Para entender la crisis odierna, hay dos puntos a explorar que siempre han sido un lastre para la Unión y el siempre deseado progreso para la República de Haití desde su fundación: las tensiones raciales y económicas y el crimen organizado traducido en las pandillas. Desde la fundación de Haití, las luchas de poder intestinas han marcado al país en casi toda su historia, a excepción de periodos de gobiernos autocráticos que nunca pudieron dar el paso a una democracia consolidada. Una que realmente tuviera un poder de convocatoria tal que hiciera que el país pudiera estar unido de manera pacífica. Pero, a pesar de todos los problemas y divisiones políticas, Haití posee un mito fundacional sumamente poderoso, cuya realidad histórica mantiene unida a su población, aunque sea solo en la creencia de pertenecer a una nación en común. La apasionante e importante historia de la independencia haitiana se sostiene a partir de ser el primer movimiento emancipatorio de América Latina y, lo más importante, que fue uno llevado por esclavos que lograron derrotar a un imperio europeo, tomar el poder directamente y, por supuesto, abolir la esclavitud. El movimiento de los llamados jacobinos negros, que protagonizaron la primera y única revolución de esclavos exitosa en toda la historia, caló hondo en las élites colonialistas de todo el continente,
causando sueños y pesadillas en el imaginario de toda la región, inspirando a los llamados libertadores, incluso más que la independencia estadounidense o la Revolución Francesa. Su ayuda trascendió lo inmaterial, pues a Simón Bolívar, la mayor figura de las independencias latinoamericanas, le proporcionaron dinero, barcos, armas y soldados que fueron vitales para la emancipación de los estados nacionales de nuestro subcontinente. Símbolo de esto, en la cultura popular haitiana, se encuentra en el apodo de la selección de fútbol, a los que llaman Les Grenadiers, los granaderos, en alusión a un grupo de combate de élite que fue clave en las campañas bélicas decisivas en contra de los franceses. Es como si el espíritu del ejército independentista viviera en el grupo de futbolistas que representan a la nación en los escenarios más importantes del deporte más popular del mundo. A pesar de ello, los haitianos de la época de la fundación del país tienen en común con los de hoy el vivir en un contexto donde el Estado de Derecho es una quimera y la lucha de muchos grupos independientes hacen casi imposible el que todo el país dibuje en conjunto un horizonte común que los inspire a seguir adelante. La desorganización y las luchas de poder de la Haití recién independizada hicieron que entre 1804 y 1915 existieran más de 20 golpes de Estado, 10 presidentes asesinados o derrocados y guerras civiles constantes que se daban gracias a poderosos caudillos regionales. Hoy en día, estos grupos están representados por las pandillas, las cuales se cree que son 200 en todo el país y 100 solamente en Puerto Príncipe, de la cual el gobierno central solo tiene el control del 20% del territorio de la capital. Las pandillas no son nuevas, pero su origen, por increíble que parezca, vino del propio Estado. Desde la llegada al poder del dictador François Duvalier, en 1957, se montó un Estado represivo, cuyo brazo ejecutor estaba a cargo de una fuerza paramilitar que respondía directamente al presidente y que extorsionaba, cobraba rentas, ejercía violencia y hasta desaparecía a quien no se mantuviera a raya con lo dictado desde el poder. Con la caída de Duvalier en 1986, estas fuerzas se dividen y convierten en pandillas, pasando a la clandestinidad. Sin embargo, mantienen un poder que solo se ha acrecentado a medida que el poder político central se ha ido deteriorando a través de golpes de Estado como los de 1990 y 2004. La actual guerra civil de pandillas ha provocado que existan 1.3 millones de desplazados internos y que alrededor de 5,5 millones de personas, prácticamente la mitad de la población del país, requiera de ayuda humanitaria urgente. Este desastre, aunque sea de manera temporal, ha sido atenuado por la épica clasificación al Mundial por parte de la selección haitiana de fútbol, que sorteó obstáculos como 2 potencias regionales como lo son Costa Rica y Honduras, y, sobre todo, el no poder jugar de local en Puerto Príncipe, justo por la apremiante situación que vive el país desde el 2021. Jugando como local desde Curazao, otro país que también consiguió clasificar de manera heroica su primer mundial, la selección de Haití ha logrado que la nación más pobre y con mayores problemas del continente encuentre en el fútbol un refugio para que su gente siga creyendo en un proyecto nacional en común. A veces, la esperanza tiene caminos insospechados. Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Femme chanter, les mouais payés, mouais fin que raser. Prends relais, les petites lirettes, l'étranger. Indiffé, prends fait nous refuser, y'en comprend l'autre. Prends crier, les têtes bonnes, y'en fin décoller. Dis en mouais, les pieds quoi, y'en fin décoller.
petit épais en botte. Au petit Toussaint, au petit Dessalines, petite Catherine Flon, au petit Claire, j'ai répondu, Haïti pas péri. Libéré, mais c'est à dans l'esclavage. Pas comprendre, peine toujours été comme sauvage. Division, emprisonné, mettez-nous en otage. Nous besoin d'un médicament pour la vie. Haïti, division a fini depuis. L'ignorance, médicament pour Haïti, chérie. Larga historia la tragedia de Haití, que encuentra un respiro en el fútbol. Increíble, pero cierto. En la música escuchamos la canción Haïti pas péri, Haití no perecerá, de Emmeline Michel. Es una cantante, compositora y productora haitiana considerada la diva de la música haitiana y una de las voces más influyentes del Caribe. Interpreta a Renette Desir, una cantante y artista haitiana contemporánea nacida en Puerto Príncipe, reconocida por su voz que mezcla raíces tradicionales con influencias modernas como el reggae y el jazz. Haïti pas péri, de Emmeline Michel, es un himno de resistencia que afirma que Haití, pese a la pobreza y la violencia, no desaparecerá. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gerson Muñoz, Jocelyn Reyes y Yael López. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.